Estamos de regreso con esto. La designación de que Cuba se mantenga en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo es un duro golpe a los deseos de la dictadura en la isla de un posible deshielo bajo la administración Biden. Rolando Nápoles con las reacciones en su reportaje. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y ya reaccionó el régimen cubano, que criticó duramente esta lista y también las recientes declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken. Bueno, es vital porque es la verdad. Cuba es un país que apoya el terrorismo, es un Estado que apoya el terrorismo. O sea, sería vergonzoso sacarlo de la lista cuando primero se ha rehusado a colaborar incluso con Colombia, que era su amigo, con los terroristas colombianos que están allá. El régimen cubano se quedó con las ganas de una concesión de la administración Biden que sería clave en estos momentos para una Cuba en una profunda crisis. Estados Unidos mantiene a la isla en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que no solo cierra las especulaciones de que esta administración, en los últimos días de su mandato, sacaría a La Habana de ese listado, sino también que deja a ese régimen castrista sometido a las sanciones por su apoyo al terrorismo internacional. María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, considera que Estados Unidos solo le bastaría con aplicar medidas claves como las restricciones al envío de remesas y viajes a la isla y el corte de las vías de financiamiento de la dictadura con sus misiones médicas en el exterior. Entre las cosas que, por ejemplo, yo sugerí en la audiencia es aplicar una ley que no permite dar waivers, no sé cómo decir eso en español, waivers de visas a las personas que han viajado a Cuba. Hay un programa del gobierno americano que se llama ESTA. ESTA se suspendió porque Cuba está en la lista de países del terrorismo a Europa, pero dejaron a los canadienses. Entonces los canadienses todavía pueden ir a Cuba y ha sido el primer emisor de turistas a Cuba históricamente. La permanencia de La Habana en la lista de países que patrocinan el terrorismo fue anunciada en el informe sobre terrorismo 2023 del Departamento de Estado, que afirma, entre otras razones, que la isla continúa albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Este informe sale a la luz pública un día después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, descartara en el Congreso que la administración Biden en sus días finales en la Casa Blanca cambiaría su política con Cuba y que la sacaría de esa lista negra. Aplicar leyes ya existentes al caso de Cuba. No hay que aplicar nuevas medidas, no hay que ir al Congreso, no hay que pedir permiso. Ya existe la ley Helms-Burton, por ejemplo. Llevamos años que se violan las sanciones a viajes, remesas y ayudas a Cuba. No estoy diciendo que no se mande ayuda humanitaria a la familia, pero sabemos que las personas entran y salen constantemente a Cuba, que se mandan televisores, etcétera. Eso es lo que está manteniendo al régimen. Y lo otro es aplicarle la ley contra la trata de personas, que tampoco se ha hecho nada en ese sentido. El golpe para la dictadura cubana, que representa mantenerla en la lista de países que patrocinan el terrorismo, se da igual solo 24 horas después de que también en una audiencia en el Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales del Congreso, voces como la del congresista republicano Christopher Smith, la ex congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y la propia directiva de Archivo Cuba, María Werlau, defendieran la aplicación de sanciones y el embargo contra uno de los regímenes más represivos y brutales del mundo, que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La ley de trata de personas abre el espacio para que se impongan sanciones a los países y especialmente a los estados que están involucrados en la trata. Hay en este momento nada más que con brigadas médicas 59 gobiernos, o sea, estados, que son socios de Cuba en la trata de los profesionales de la salud. Entonces, algo muy sencillo, imponer sanciones, por ejemplo, no darle visa a los ministros de salud que firman estos acuerdos con el Estado cubano. Otra cosa que se puede hacer es condicionar la ayuda humanitaria
a los países que reciben a las brigadas médicas cubanas, que eso es trata, es explotación. En las primeras reacciones de la dictadura ante la decisión de Washington de mantener a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, el canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla calificó de espuria esa lista y arremetió contra las declaraciones de Anthony Blinken sobre que no anticipaba cambios de la política hacia la isla. Declaraciones que, según Rodríguez Parrilla, fueron hechas bajo lo que llamó un histérico interrogatorio de representantes de la mafia anticubana. Sabemos que el mundo ha abandonado al pueblo cubano, que le ponen la alfombra roja hasta las democracias del mundo a los dictadores cubanos, y Estados Unidos tiene en sus manos cortarle esos ingresos que van directo a las arcas del conglomerado militar para fortalecer al régimen, para seguir reprimiendo, porque meten el dinero en el aparato represivo, en hoteles para la oligarquía, que ya está planeando una transición tipo Rusia, y para financiar un gigantesco aparato diplomático de inteligencia y propaganda que justamente se ocupa de decir que Cuba no, que pobrecito Cuba, que las sanciones de Estados Unidos, que es el mundo al revés. Y por cierto, en esta audiencia en el Congreso también se recordó que el régimen comunista en la isla seguía siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sobre todo después de que ha estado reforzando sus vínculos con el Partido Comunista y con el ejército de China. Rolando Nápoles, América Noticias.